11 queremos saludar a esta hora al diputado por la región de Atacama de la Federación Regionalista Verde Social y además precandidato presidencial Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a decir que el diputado también es panelista de nuestro programa, pero eso no limita nuestra independencia para entrevistarlo. Diputado... Muchas gracias por la invitación, sí, muchas gracias, sí, la verdad. Sí, diputado, a ver, así en resumen, usted sabe más o menos cuánto duran las entrevistas radiales, ¿no? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que harían de su candidatura una única, en comparación con las demás, digo, en las primarias del oficialismo? A ver, yo lo diría de la siguiente manera. Es una candidatura progresista de un partido político relativamente nuevo, tenemos 8 años, que se focaliza especialmente en los desafíos del siglo XXI, donde desde una perspectiva progresista aborda con mucha fuerza los efectos que hay que hacer institucionalmente, socialmente, económicamente, que provoca el cambio climático y los procesos de traspaso del poder al territorio, la regionalización, que es traspasar poder al gobierno regional, al gobierno comunal, a la gente en definitiva en el territorio. Entonces, en un ambiente de lógica progresista, nosotros ponemos énfasis en esas 2 áreas. Por ejemplo, tenemos que de manera urgente ver aspectos de la economía del país que tienen que fortalecerse, que tienen que ver con la economía endógena, la economía hacia adentro, la agricultura familiar campesina, la MIPYME, la soberanía agroalimentaria, la soberanía energética, la economía circular, que creemos que es mucho más eficiente para enfrentar incluso los desafíos del cambio climático y también mejorar la vida y la distribución del ingreso, sin despreocupar esa economía que tiene nuestro país exportadora de la gran minería, por ejemplo, pero con fundir y refinar en Chile en nuevas fundiciones que proponemos al menos en mi eventual gobierno hacer 2 nuevas, con energía verde, con trazabilidad ecológica y para no depender obviamente de fundiciones extranjeras y obviamente captar la renta completa del principal ingreso que tiene Chile, que sigue siendo el cobre y va a seguir siendo el cobre por muchos años más. Por ejemplo, proponemos y ponemos el énfasis en una política social abordando especialmente el déficit habitacional. Falta 1 millón de viviendas en Chile y lo planteamos con una serie de incentivos tributarios, baja tasa de interés de la vivienda pública y de la vivienda privada. 1 millón de techos solares. Tenemos un modelo, diría yo, diferente, con énfasis distinto al de nuestros colegas que van y que son parte del mundo progresista y con los que competimos. Sí. Y a pesar de todo, diputado, la inercia centralista en Chile es probablemente la más poderosa de toda América Latina. Hay algunos que antes de la elección democrática de los gobernadores regionales planteaban que Chile era el país más centralista del continente. Quizás todavía lo siga siendo, no lo sé. Pero sí, lo que quiero decir es lo siguiente: nos demoramos, qué sé yo, 150 años, 200 años, lo que usted quiera, en llegar a elecciones democráticas de gobernadores regionales y sin embargo el gobierno, su gobierno, que prometió que iba a terminar con los delegados presidenciales, nos tiene en el tramo final de su gestión con los delegados presidenciales ahí más fortalecidos que nunca. 2 preguntas en uno, ¿no? ¿Cómo se explica eso y cómo piensa usted que podría materializar lo que está planteando? Bueno, eso es doloroso, pues usted me mete el dedo en la llaga. Yo soy, claro, parlamentario gobierno, nuestro partido ha apoyado al gobierno, pero en esto el gobierno no cumplió. El presidente Boric, entiendo que lo ha dicho públicamente, ha cambiado de parecer. Y el compromiso que tenía de terminar con los delegados presidenciales regionales no lo ha cumplido ni lo va a cumplir, entiendo yo, porque se requiere el apoyo del Ejecutivo para eso. Es una ley de su exclusiva dependencia. Tampoco se ha avanzado en la ley de rentas regionales, que va con lo otro, que tiene que ser con los recursos que tienen que tener las regiones. Bueno, yo lo miro eso con mucha decepción, pero si yo soy presidente lo voy a cumplir porque yo entiendo. Yo conozco a fondo los procesos de inversión en regiones y creo que mi candidatura precisamente muestra un poquito la rebelión de los que siempre ningunean los distintos actores políticos, que a las regiones las maltratan. El otro día fue Evelyn Matei a decir ahí al lado de Copiapó: aquí vamos a hacer una cárcel de alta seguridad, en fin, para los delincuentes más peligrosos. Pues la gente de Copiapó se molestó porque no la hace en Providencia, le dijeron, porque la viene a hacer aquí al lado de Copiapó. ¿Te fijas? Hay cierto ninguneo a las regiones.
Y nosotros que somos regionalistas verdaderos, no de pose ni para campaña, ya que nuestro partido tiene ese énfasis con el énfasis verde, entendemos eso como el traspaso de poder. Es la profundización de la democracia, el regionalismo, el territorialismo. Y es la defensa del territorio también desde el punto de vista del entorno medioambiental. Entonces, yo lamento que el presidente no haya cumplido, pero yo voy a cumplir si soy presidente de la República, porque tengo las ideas claras. Y sé además que el país se puede equilibrar social, política y territorialmente, incluso desde el punto de vista del desarrollo, mucho mejor traspasando poder a las regiones. Hay que traspasar poder a las regiones. Hoy día no se ha hecho nada en eso, absolutamente nada. Desde que con Bachelet logramos la elección de gobernadores, con un gran trabajo que hizo Esteban Valenzuela, presidiendo la Comisión de Descentralización, que es nuestro compañero de ruta en este partido, no se ha avanzado nada más. Más bien en este gobierno han habido retrocesos y eso es muy lamentable. Sí. ¿Y cómo resolver también, porque este es un tema que para los santiaguinos es invisible, diputado, el tema de la desigualdad al interior de las regiones? Porque usted habla de la descentralización, pero por ejemplo, por hablar de su región, me imagino que la realidad en Alto del Carmen es significativamente distinta a la de Copiapó. Y también se producen reclamos ahí, también hay desigualdades ahí, pero también tiene que ver con una cosa estratégica de cómo ocupamos nuestro territorio. Las zonas rurales se van despoblando, a veces en el tránsito por las regiones uno puede ver durante muchos kilómetros que no hay actividades, no digo actividades empresariales siquiera, digo actividades humanas, ¿no? ¿Qué podría decir sobre eso? Mire, el abuso del centralismo muchas veces se reproduce en las regiones, como dice usted, respecto a la capital regional con las comunas. Pero eso también hay que abordarlo porque nuestra propuesta política, ¿cierto?, en esta materia apunta a traspasar el poder a los territorios. Y eso significa no solo los gobiernos regionales. Tenemos los gobiernos locales, que en Chile la ley de autonomía municipal tiene más de 100 años. Los alcaldes son autónomos. Ahí hay que hacer algunas modificaciones, sí, darle más poder a los concejales especialmente, pero eso es otra cosa. Entonces, lo importante es traspasar poder desde el nivel central a las regiones y a las comunas, al territorio. Hoy día, por ejemplo, los procesos de inversión, las inversiones que en definitiva deciden los municipios creo que están en el 12%. Las que deciden las regiones en el 12% más y el resto lo hace todo el nivel central. O sea, eso se requiere una política pública. O sea, eso implica una fortalecer los municipios, ¿no? También, o sea, el poder territorial tiene que ir al municipio. No a la gobernación Por ejemplo, regional. Yo planteo... No solo a la gobernación regional. No. Tú tienes que traspasarle poder a las dos instancias. En el fondo al territorio, ¿cierto? Al territorio, a la gente. Por eso que nosotros siempre hemos entendido la regionalización como un proceso de profundización de la democracia. Porque a veces los gobernadores se pueden transformar también en duques, te fijas, en ducados, por decirlo. Sino que... y también, fíjate que la región metropolitana sufre las mismas consecuencias que sufrimos las regiones, sobre todo las comunas que no son parte de las 4 comunas más ricas ni de Santiago. Les pasa lo mismo. Yo he estado en Pudahuel, veo cómo abusan, he estado en San Joaquín estas últimas semanas, he estado en Quilicura, problemas ambientales, problemas con las autopistas, problemas de todo tipo, y para qué decir los problemas sociales. Están al lado del poder, pero están muy lejos. Muy lejos, materialmente muy lejos, no acceden y son abusados. Zonas de La Pintana, mira, digamos, Santiago son 4 o 5 comunas, ¿cierto?, donde está la gente de poder y el resto tienen los mismos problemas en las regiones. No toman sus decisiones, se abusa, no tienen áreas verdes. ¿Para qué decir los problemas sociales? Hay varias comunas en la región metropolitana que son iguales o más pobres que las comunas de regiones. Es completo. Y más lejos del poder, aunque estén al lado, digamos, en la distancia, pero la distancia psicológica mucho más alejado. Sí. Entonces nuestro proyecto político es muy ambicioso en eso, porque es profundamente democrático y creemos en una economía. Yo digo, respetamos las exportaciones, bien, tenemos que hacerlas más verdes, con mayor trazabilidad, sin tanto externalidades negativas, sin, obviamente, el daño que se provoca muchas veces a las zonas que llamamos zonas de sacrificio, pero también la economía endógena, la pyme, la mipyme, el taller, ahí hay más distribución del ingreso. Sí. Fíjate que estamos importando, por ejemplo, aquí tengo la cifra, estamos importando,
trigo y maíz, más de $1.000 millones al año. Eso lo podemos producir en Chile. Estamos importando azúcar, $600 millones al año. Combustibles fósiles, 15.000 millones al año. Y tenemos tanta energía del sol. Los techos solares son fundamentales para bajar las cuentas de la luz. Yo no quisiera apurarlo en estos temas, porque creo que todos ellos son cruciales. De hecho, más bien quisiera que habláramos de esto nomás y no de lo otro, pero tenemos que hablar de lo otro también. Yendo más a lo político electoral. Bueno, usted fue en un pasado, no sé si tan lejano, eso lo puede decir usted mismo, ¿no? Fue integrante y parlamentario del otrora poderoso Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Bueno, la democracia cristiana acaba de decir que no va a ir a las primarias que se están organizando y que quiere ir a primarias con el socialismo democrático y con los regionalistas verdes, ¿no? Que es una manera de no decir que no quiere ir ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, ¿no? ¿Qué podría decir frente a eso? Mira, bueno, yo me fui a la democracia cristiana, renuncié el año 2008, en enero, producto de una crisis que hubo. Yo creo que yo respeto mucho a la democracia cristiana. Cuando me fui a la democracia cristiana, no soy de los que van con la idea de destruir de donde partiste, sino que más bien formar otro proyecto político que se adaptara de mejor manera a lo que nosotros creemos, digamos. Y esa es la Federación Regionalista Verde Social. Pero creo que tiene un problema adentro la democracia cristiana, que lo he visto porque he conversado mucho con Alberto Undurraga, a quien respeto mucho. Alberto ha tratado de consolidar esta democracia cristiana que va quedando, pero habla Alberto Undurraga y salen 3 o 4 diciendo no, está equivocado, no, la Junta Nacional no acordó eso, acordó otra cosa. Entonces, yo digo, ¿cómo van a fortalecer o mantener una institución si quien la preside es, digamos, lo desautorizan a cada rato? Personas que tienen además mucho acceso a la prensa. Te fijas tú, miembros de la directiva, parlamentarios. Entonces tiene el virus o la bacteria de la autodestrucción dentro de la democracia cristiana. Y me preocupa, porque creo que deben cumplir un rol, digamos, y todos tenemos el derecho a participar. Pero creo que ese es el problema que tiene principal. Entonces veo a Alberto Undurraga tratando de salvar este partido, a ver si lo reconstruye, pero lo veo muy complicado porque se atraviesan los intereses de los grupos, particularmente los parlamentarios, que pueden ser legítimos, pero creo que la forma como los trabajan más bien la están destruyendo más. Ahora por este mismo espacio de entrevistas ha pasado el senador Iván Flores, digo, en las últimas 2 o 3 semanas, diputado, no más atrás, el diputado Aedo, y lo que ellos plantean es que si la democracia cristiana va sola, se termina por consolidar su desaparición. Aedo fue particularmente crudo en que su propia reelección podría no ocurrir si es que iban solos, digamos. Y además planteaba Flores que las diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista eran grandes, pero no lo suficiente como para no tener unidad de propósitos para enfrentar a la derecha y a la extrema derecha. Ese tipo de argumentos, ¿cómo le resuenan? Mira, yo creo que, y a propósito de lo que tú mismo me señalas, la política está demasiado parlamentarizada. La democracia cristiana o un partido político, el mío, la Federación Regionalista Verde Social, es cierto, yo soy parlamentario, pero es mucho más que los parlamentarios. Un proyecto político, una ideología que le sustente, es mucho más que el Parlamento. Entonces, esta parlamentarización de la política le hace mal. Nosotros tenemos gente en todas las regiones, tenemos gente en la defensa de los intereses de las regiones, por ejemplo, intereses ecológicos, activistas, gente defendiendo el agua, gente en los comités de vivienda, en la junta de vecinos, en fin, en toda una red social que están haciendo la vida del regionalismo verde, la están divulgando, la están conociendo, en un partido que está en el territorio. La democracia cristiana era eso también. En algún momento tenía su comisión política, el consejo del partido, que se hacían discusiones muy profundas con los trabajadores, con los vecinos, pero se parlamentarizó. Y creo que eso es una parte. Te fijas, está bien que Aedo esté preocupado sobre elección, pero el partido es mucho más que un diputado. Es una
ideología donde obviamente tiene que ver cómo se abriendo espacio en un estado del país que le es hostil, sí, con un sistema político sí, complejo y deteriorado. Sí, pero saquémoslo de los cargos o de los cupos, yendo al plano más político, estratégico, ideológico, ¿no? La democracia cristiana, para enfrentar los desafíos que tiene el país, como por ejemplo la amenaza de los extremismos de derecha o las situaciones vinculadas con el cambio climático o los grandes temas que a usted se le ocurra plantear, ¿es más bueno para Chile que vaya por su lado o que vaya con el conjunto de las fuerzas del autodenominado progresismo? Bueno, eso es algo que deben determinar ellos, pero yo creo que obviamente si hubieran participado en la primaria más amplia me hubiera encantado, ¿te fijas? Ya. Y creo que no hay una contradicción absoluta porque ellos fueron gobierno en la nueva mayoría donde estaba el Partido Comunista. Entonces creo que tampoco era una cosa nueva, que tuvieran que avanzar un paso más hacia un sector con el que no han compartido nunca. Sí, lo hubiera preferido así, honestamente, digamos, una gran primaria, te fijas tú, pero bueno, pero no hubo caso. El sistema electoral te complica en eso. Pero bueno, yo creo que es una decisión que tienen que tomar ellos, pero yo hubiera preferido una primaria amplia porque el desafío es muy grande. Yo lo pensé mucho también. Ellos trataron de hacer 2 primarias, lo plantearon, pero tenemos una responsabilidad muy grande frente a una derecha cavernaria, digamos, que está ofreciendo armar al país, que está ofreciendo terminar con ministerios, terminar con el INDAP, terminar con la Comisión Nacional de Riego. El otro día escuchaba a Kaiser terminar con una cantidad de instituciones y te dicen que van a arreglar las cosas y que le van a pasar pistola a toda la gente que quiere comprar, no sé. Para terminar esas pistolas seguramente matando a los propios carabineros, porque los delincuentes lo primero que hacen es robar las armas, ¿te fijas? Pero bueno, hay ahí un desafío colectivo común del mundo progresista que ha cometido muchos errores, pues la ciudadanía está molesta con el mundo, con la apuesta socialdemócrata en general, hay molestia, pero tenemos que saber defenderlo y evitar desastres mayores que podría traer esta derecha muy cavernaria que creo que está, incluso Matei, lo que dijo el otro día a propósito de las violaciones a los derechos humanos y de los asesinatos en dictadura fue realmente brutal. Sí. Diputado, viene un artículo en el Mercurio hoy día, se podrá estar de acuerdo con el artículo o no, así es la democracia, ¿no? Pero la tesis del artículo es que la moneda está preocupada, porque estima que las primarias del oficialismo se están volviendo muy virulentas, que se están deteriorando las relaciones. Incluso se da a entender que no se estaría ponderando muy bien la relación entre el legítimo desmarque de la moneda y renegar o abjurar de lo que se ha hecho, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema? ¿Dónde el oficialismo tendría que dar con el punto para enfrentar esta encrucijada electoral? Mire, cuando nos juntamos todos con Michelle Bachelet, que es una persona muy sabia, y que creo yo traspasa incluso las fronteras del oficialismo, nos dijo una cosa que a mí me pareció muy razonable también. Nos dijo, mire, bueno, dentro de la conversación, no digo que lo haya propuesto, pero fue como la conclusión, hagan sus campañas con las diferencias que tienen, pero que estas diferencias no impliquen que después cuando termine la primaria no puedan apoyar al que gane o a la que gane. Yo creo que ese es el límite. Yo creo que es bueno que las primarias marquen diferencias si somos distintos. Los regionalistas verdes somos distintos, el PC, del PPD, hay historias distintas. Uno participa en los acuerdos políticos poniéndose como un mínimo común, pero a veces no es cómodo, pero tienes que hacerlo por el país, digamos, porque obviamente las otras alternativas, desde la perspectiva de uno, por ejemplo, un gobierno de derecha, sería un desastre, te fijas, sería un retroceso. No es que todos seamos iguales, tenemos diferencias. Y creo que es bueno marcarla, pero en lo programático, no en la lucha política. Es decir, oye, ¿por qué los regionalistas verdes quieren hacer 1 millón de techos solares? ¿Por qué no lo hizo este gobierno? Yo todavía no entiendo por qué. Tuvo tanta presión de Enel, de CGE, de todas estas grandes empresas que impiden eso. ¿Por qué cerraron las fundiciones por razones ecológicas? Bien, pero ¿por qué no hicimos fundiciones nuevas en este gobierno de emisión cero? ¿Por qué no terminaron, por ejemplo, con los delegados presidenciales, que era una promesa? Hay diferencias. Lo importante es hacerlas con respeto y ponernos todos detrás del que gane. Yo no le temo a la discusión. Yo creo que la moneda, bueno, la moneda también es un poquito soberbia, te fijas, quiere que todos estén en atención, pero los gobiernos pasan y el gobierno se va a acabar. Y se va a acabar el gobierno de Boris
y la política y el país sigue. Y el síndrome del pato cojo ha ocurrido siempre en toda circunstancia y lugar, así que es un poco inevitable también. Claro, pero hay que hacerlo con respeto y no tiene que molestarse el gobierno. Si el gobierno ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas también. El presidente tiene un gran apoyo, digamos, comparado con los presidentes anteriores, está en un 30%. Pero creo yo que no hay que molestarse ni hay que sobre exagerar, digamos, las cosas. Yo veo buen ambiente, obviamente hay diferencias y competimos, pues tenemos proyectos distintos y tienen que manifestarse eso con claridad, con respeto y después ponernos detrás del que gane. Si soy yo espero que me apoyen. Si yo gana cualquiera de mis compañeros y compañeras, voy a estar detrás del que gane. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Yo le agradezco a usted y a la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, muy buenos días a todos los auditores y auditoras también. Gracias. Ahí está Jaime Mulet, el candidato presidencial de los regionalistas verdes, dándonos su apreciación programática y también respecto a las políticas de alianza, la dimensión estratégica de la contienda presidencial y especialmente las preguntas que va señalando una instancia como las primarias. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta a nuestro panel de conversación de cada día con dos muy interesantes panelistas.